Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavac y como siempre les damos la bienvenida a esta conversación que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Bienvenido, Muki, ¿dónde estás? Estoy en Phuket, Tailandia. Sigo estando en el mismo lugar que la semana pasada. Perfecto. Y así que bueno, sí, todavía en Tailandia. Me parece genial. Bueno, me encanta hablar con vos, sobre todo de alguien que está en el futuro. Como siempre decimos, Muki siempre está en el futuro. Bueno, yo siempre estoy en la ciudad de Hasta que Buenos me toque ir a California. Y vos vas a Hasta que estar. tengo que ir a California, a Hawái, ese tipo de cuestiones. Bueno, yo estoy en Buenos Aires, así que siempre mantenemos esta conversación a la distancia con Muki, esté donde esté. Vos en Tailandia, yo en Buenos Aires, pero el foco de atención está puesto no solamente en los Estados Unidos, como en los últimos meses, sino que en Nueva York. ¿Quién es Mandami? Bueno, empezamos Mandami. Mandami es un fenómeno hoy muy importante. Es el hombre que fue elegido para ser el alcalde de Nueva York. En muchos sentidos la ciudad más importante del mundo, probablemente, o por lo menos lo era hasta que la suma. Y es un fenómeno que tiene que ver, una vez más, con Trump. Ujú. Trump gana las elecciones. New York es una ciudad muy de izquierda, muy lo que ellos llaman progresista, y la respuesta fue elegir a alguien en los extremos, siguiendo algo que ya ocurrió, que fue en Londres. En Londres hay también un alcalde musulmán, pero en una ciudad donde hay muchísimos musulmanes, cosa que en Nueva York no los hay. Pero este hombre no solamente es musulmán, lo cual por supuesto es su religión, no creo que sea tan importante, pero además es eminentemente antisemita. Es decir, Ujú. niega el derecho del Estado de Israel a existir, apoya Hamás. Y entre el voto judío recibió el 20% del voto judío, de lo que se sabe hoy. Mamdani también era ese resultado del hecho de que la ciudad, por sus impuestos tan altos, fue perdiendo población. Y la población que quedó en la ciudad es mucho más pobre. La tendencia de esa población, entre eso, más ideológicamente una población muy de izquierda, bueno, le dio una mayoría bastante amplia en algo que ya se sabía, si era un secreto a voces que él iba a ser elegido al intendente de Nueva York. Ojo que no siempre los demócratas fueron intendentes en Nueva York, hubo republicanos, entre ellos Giuliani, el que luego hombre de Trump, y hubo también, creo que Lindsay era también republicano. Pero este es demócrata, y los Sí, demócratas ganan ya por afano. hace mucho tiempo. Te hago una pregunta. Me llama la atención esta especie como de contradicción, que la ciudad da la sensación eminentemente más capitalista, podríamos decir, del planeta, tenga este comportamiento progresista o elija un candidato de estas características. ¿Tiene que ver solamente con Trump o tiene que ver con una cuestión neoyorquina? Mira, yo quisiera, no quisiera pecar de dar una interpretación psicológica Ujú. a esto, pero lo que yo sí conozco como Nueva York muy bien. Yo vivía en Nueva York también. Es una ciudad que francamente detesto. La gente es la gente menos amigable, de lo más agresiva que yo conocí, sin duda. Gente Mira. muy, muy, muy jodida. En Nueva York la gente, primero te maltrata, habla mal, no te mira, y tiene cosas, mujeres muy lindas, que llegan, que andan en zapatillas y llegan al lugar de la oficina y se lo cambian por los zapatos de taco. Ujú. Cosas raras, cosas raras que tiene Nueva Sí, York, ¿no? sí, sí, sí. Es una ciudad donde vinieron los inmigrantes, todos los inmigrantes venían a Nueva York, Ujú. las distintas oleadas, y yo me refiero incluso a oleadas más nuevas, ¿sí? Coreanos que manejaban taxis, hindúes, eh, mucha gente llegó allá, pero los que hicieron mucha plata se fueron. Mira. Se fueron a vivir primero porque los impuestos. Voy a explicar un poco el sistema tributario americano. El sistema tributario americano, hay un impuesto federal que en este momento que ronda los 35%, no para ganancias especiales, pero en general es el 35%. A eso se le suma un impuesto estatal, los estados que la tienen. Nueva York es un estado que tiene un impuesto muy alto, creo que es cerca del 10, si no es el 10. Y finalmente hay un impuesto de la ciudad,
fuera de barrido y limpieza, fuera de todo lo demás, un impuesto a las ganancias, ¿sí? De otro 10%. Es decir, como uno diría, bueno, entonces son más de 50%, no, porque uno se puede descontar del otro, pero básicamente cerca del 50%, poco más, menos 45, 47% es lo que la gente paga sobre sus ganancias en un país donde la gente declara lo que gana, ¿sí? No es un país que trabaja en negro. O que sea común. Así que la gente paga una cantidad de impuestos brutal y te imaginas, la gente se va, no se queda, ¿sí? No, en una situación así. Y de hecho se van a estados como Florida, que no tiene impuestos. Florida vos pagas solo el impuesto federal, ¿sí? Texas es igual. Entonces la gente se está yendo a esos lugares. Esos estados están teniendo un boom increíble. Ayer se vendió una casa destrozada, en Palm Beach en Florida, por 135 millones de dólares. Lo que quiero decir es que la gente se escapa a Florida. Empezó en la pandemia, ¿te acordás? Durante la pandemia la gente se escapó a Florida porque en Nueva York no podías hacer absolutamente nada y Florida era totalmente libre y cada uno hacía lo que quería, incluyendo morirse también, ¿sí? Pero Sí, la gente hizo eso. sí. Y entonces tenés un motivo impositivo por el cual la gente se fue. Nueva York era una ciudad con muchísimo crimen en los años 60, 70 que yo estuve. Yo estuve en el año 69, 1900, sí, por si alguno tiene una duda, ¿no? Y había zonas que no podías ir. Directamente Harlem era un lugar peligrosísimo. Y estaba Bowery, eso era el Harlem, es en el norte de la isla de Manhattan. En el sur de la isla estaba Bowery, que es la zona de los borrachos. Y eran millones de personas tiradas en la calle tomando alcohol, envuelto ¿cómo se llama? Una bolsa de papel, ¿viste? La papel madera. Sí. ¿Viste que siempre se ve eso? Eso se debe a una ley totalmente loca en la cual no se puede mostrar que uno toma bebida alcohólica afuera. Pero si Mira, está metida, nadie sabe que está tomando eso, pero está tomando una Coca-Cola. claro, claro. Ese tipo. Pero eso era Nueva York. Los subtes eran peligrosos, bastante peligrosos. Todo era. Salir a la noche era peligroso. Difícil, ¿eh? Era duro. Apareció al final Giuliani y en 2 años dio vuelta a la ciudad y se convirtió en una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. Se empezó a lo que se llama gentificar, la gente más pobre empezó a irse de la ciudad, el Bronx también, que la zona embromada. New York tiene 5 barrios: Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx y Staten Island. Y en esos barrios había barrios mejores, barrios de Staten Island donde no ganó Mamdani, el único que no ganó, ahí porque es una mayoría italiana, de gente de clase media italiana, muy, muy no de izquierda. Incluso te diría que allá ganó Trump, creo que en las elecciones, creo que ganó allá Trump. Mira, me gusta esta descripción de lo que es Nueva York y por ahí para entender el comportamiento, podríamos decir, ideológico del votante. ¿Y cómo entra a escena Zorg Mandani? Este hombre, el padre de él este chico nació en Uganda, en musulmán. Yo cuando me enteré de que iba a ser alcalde, me acordé de otro ugandés musulmán muy famoso, que para los que tenemos mi edad, y no sé si todavía es la tuya, era el líder de Uganda, se llamaba Idi Amin. Uy, sí, 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 claro. Idi Amin fue probablemente un loco, tipo Ujú. enfermo mental, ¿eh? Manejó el país con una crueldad, con niveles de crueldad increíbles. Hizo echar a toda la gente de raza india de Uganda porque vendían las cosas demasiado caras, aunque les costaban. Sí, aún si las vendían a coste, era Mira, demasiado caro, se echó a todos. mira. Fue un desastre, Uganda pasó un desastre y este hombre estuvo detrás. ¿Te acordás el caso de Entebbe? Cuando secuestraron un avión israelí, un avión, perdón, de Air France, y lo llevaron a Uganda. Israel mandó un comando para liberarlos. Ahí estaba el hermano de Bibi Netanyahu entre ellos. Y Entebbe es uno de los aeropuertos de Uganda. Pero es ugandés musulmán, ¿eh? La mayoría en Uganda no son musulmanes, él es musulmán. Y llegó con el padre es un hombre muy extremista, apoyó a Hezbollah, un hombre y después este muchacho, que es un muchacho joven, ¿no? Yo no sé cómo llegó a esto, la verdad, no sé cómo Nueva York llegó a esto. Pero esto es yo te diría, probablemente el principio del fin de la Nueva York como la conocemos, ¿sí?
La gente se va a ir toda, no va a quedar, la gente no se va a quedar a ver cómo le sacan la plata, porque él dijo tax the rich, hay que sacarle la plata a los ricos, y dijo que hay que, la salud va a ser gratuita en New York. No, Ujú. la plata no existe. ¿Sí? Estados Unidos, New York recauda el 10% de las ganancias si alguien tiene ganancias. Si Sí, alguien no claro. tiene ganancias, New York no recauda nada. La recaudación de New York se va a destrozar porque se están yendo los bancos. Se están hablando ahora de transferir los bancos, las centrales de los bancos de Nueva York a Dallas, en Texas. Esto es lo que escuché hoy, de una fuente bastante seria. No, y también políticas con respecto a vivienda, vivienda social, combatir el control de alquileres, digamos, una serie de cosas, digamos, ideas como muy de izquierda. En algunos aspectos me hace acordar a muchas de las cosas que se implementaron acá en la República Argentina con dudoso éxito, que las quieren implementar en Nueva York. Sí, muchas de todas ellas y muchas peores. Pero el problema de ellos es este. Nueva York es rica porque la gente que vive ahí todavía es rica. Claro. Si la gente que es rica se va a ir de Nueva York le va a pasar lo que le pasó a Detroit. Quiero recordar el caso de Detroit, porque sí, es muy bueno. Detroit era una de las ciudades más ricas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí estaban las tres grandes compañías de autos, ¿sí? Ujú. General Motors, Ford Motor Company y Chrysler. Estas eran las tres grandes. Y había una riqueza, la ciudad era excelente, andaba muy bien. En los años 60, otra vez, empezó a haber un proceso de que, con crimen y con problemas. Yo me acuerdo haber estado en Detroit y no poder salir a la calle después de las 6 de la tarde, en el año 69, otra vez más, ¿sí? Hace muchos años. Pero Detroit desde ese momento se puso peor y peor y peor y peor. Robocop, la película Robocop, ¿te acordás? Sí. Ocurre en Detroit. ¿Sí? Era tal el... Y yo creo que es hacia donde va New York. New York va hacia convertirse en una Detroit. Es decir, se van a ir yendo la gente, se van a quedar los pobres, no va a haber dinero. Mamdani, a diferencia de Cristina, no tiene la maquinita para imprimir, pero por supuesto puede sacar bonos de la No, ciudad de Nueva York, ¿sí? claro, claro, Eh, claro. y los bonos esos van a tener que pagar una tasa acorde a las chances de que las paguen. En un momento, New York estuvo al borde de la quiebra. Hay un famoso titular del New York Post, que la respuesta en ese momento no me acuerdo quién era el presidente, si el presidente era, creo que era Carter o Reagan, no me acuerdo. Y dice, New York drop dead, morite Nueva York. ¿Sí? Es decir, la dejaron, no la ayudaron, al final salió de la Ujú. historia. Pero Claro, las ciudades pueden quebrar. Estados Unidos puede quebrar una ciudad. Ciudad es una claro. Bueno, corporación como cualquier otra. hay una especie de amenaza de Donald Trump con respecto a esto, es decir, yo no pienso mandar dinero a Nueva York para que este señor lo malgaste, o haga Así es. cualquier cosa con los recursos. De qué manera puede ahogar económicamente Trump y si finalmente le conviene tomar ese riesgo? Hay montones, muchísimos. Primero que le conviene, a ver, te voy a explicar. Para mí, a Trump le vino maravilloso que fue elegido Mamdani. Mira, Porque él lo va a hacer su rival. Y ah, como lo va a hacer su rival, va a enaltecer su poder dentro del Partido Demócrata. Y el Partido ah, Demócrata, que está dividido, no te imaginas. sí, Mamdani claro. a ver, eh, Cristina Kirchner tenía una centralidad dentro del peronismo. No sé si era la única, pero era la centralidad. Ujú. Este es un tipo que está a los costados del costado del costado del costado. Había un candidato más extremista que él todavía, un inmigrante etíope en Minneapolis, y que perdió no por mucho, ¿eh? Ahora, ¿qué puede hacer Trump? Trump puede hacer muchísimo. Primero pueden, no, hay montones, pero muchos programas federales de ayuda en Nueva York. Los va a cortar todos, no le va a dejar ninguno. Y sin dinero federal y sin los impuestos, porque la gente se va a ir, ¿de dónde va a sacar la plata Mandani para poder mantener una ciudad? Él es antipolicía, ya lo dijo, ¿eh? Le va a cortar el dinero a la policía. Ya hoy Nueva York es problemática con el tema del crimen. ¿Te acuerdas que cuando fue durante la pandemia y después también los saqueos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Saquearon todas las grandes tiendas. Es decir, vive el mismo problema que vive Chicago, que vive San Francisco, que vive Los Ángeles, ¿sí? Con la diferencia de que acá, como vos decís, está las Naciones Unidas, está todo Wall Street, y tiene la población judía, es la ciudad con más judíos en el mundo fuera de Israel.
y los judíos se van a ir, se van a quedar. No, ¿Sí? Los claro. judíos no van a ver qué les va a pasar a ellos. No, por supuesto, por supuesto. Y escúchame, ¿y con qué grado de preocupación los mismos demócratas están viendo el surgimiento de esta figura? Digamos, ¿este tipo representa el espíritu demócrata del votante de los Estados Unidos? Cero, cero, no, no, representa un extremo. No, no, este tipo tiene un problema con los medios, y tiene problema con algunos. El candidato que más se perfila es el candidato de los demócratas, es Newsom, el gobernador de California. Ujú. El tipo el del peinado, ¿no? Viste que no sé, Sí. tiene un peinado especial y todo el tipo se pone caras de peinado. Me recuerda mucho a Jimmy Carter, al estilo Jimmy Carter, en cuanto a la forma de comportarse, la risa, la sonrisa, todo. Ujú. Eh, Newsom es pero otra vez, si Trump lo tiene al otro de rival, como la gente votó contra Trump para votar a Mamdani, va a haber un grupo grande que va a votar a favor de este para votar en contra de Trump. Y Trump lo va a manejar esto. Uf, ¿sabés cómo lo va a manejar, no? ¿Sabés qué? Me llamó la atención. En un momento que no sé si era una cuestión puramente electoralista, pero que Barack Obama en cierta manera salió a darle respaldo y a ofrecerse él como posible asesor en el caso de necesitarlo. Obama dice muchas cosas, Obama es un vago. Obama ¿En es un serio? vago. Sí, es un Ese vago, fue el ¿no? No le título. gusta, Obama es un vago. sí, No es le un vago, gusta no le gusta trabajar. laburar, no le gusta laburar. Cada vez que vienen, hay algunos políticos que no voy a nombrar en la Argentina que también son vagos, pero él desde que se fue del laburo, no le gusta trabajar a él. Ujú. Él le gusta estar ahí, dar vueltas y hacerse ser el pope. Pero después de su apoyo, porque él, te recuerdo, él apoyó a Kamala Harris, ¿sí? Y Claro. así le fue a Kamala. Eh, no, pero sí, sí, lo tuvieron que apoyar, pero por ejemplo, Schumer, que es el jefe de la bancada demócrata en el Senado, y es de Nueva York, y es judío, Schumer no lo apoyó. Se cayó la boca. Mira. No, es que no puede. Schumer, si no, no lo elige nadie la próxima vez. No, claro, Schumer es claro. del estado de Nueva York. El estado de Nueva York fue durante mucho tiempo un estado republicano, no demócrata. El norte del estado de Nueva York es muy conservador, muy. La ciudad de Buffalo, la capital, Albany, los Rockefeller Rockefeller fue gobernador del estado de Nueva York y era republicano. Y estuvo las últimas elecciones, estuvo a punto de tomar el gobierno, los republicanos perdieron al final contra esta mujer que es también bastante, también moderada, Hochul. Ella no le hace ninguna gracia. Y este chico cree que va a hacer una carrera y él va a hacer mucho ruido. Y Trump lo va a ayudar a que haga ruido. Y toda la prensa de derecha le va a dar mucho lugar a él. Y los otros se van a querer matar porque les está sacando el protagonismo. Si Newsom no aparece lo suficiente en la televisión, en la radio, en las noticias, ¿viste? Y Mamdani es mucho más interesante para cualquier medio, ¿sí? Mucho más divertido, mucho más Claro. interesante que un señor con peinado. Yo no veo al Partido Demócrata saliendo de esta trampa, ¿no? No sé cómo va a Ujú. salir. Es simplemente, y ser anti-Trump no es un, eso no es un sistema, ¿sí? No es un sistema, porque hubo algunos, algunos que ganaron, ¿no? Anti-Trump, no de las características de Mandami, pero no, digamos, no fue la única derrota que tuvo Trump en estas No, pero la elecciones. gobernadora de Virginia, por ejemplo, que es de demócrata, Sí. es una ex que hasta el 2018 estaba en la CIA. Ah, ok, De izquierda ella no es, ya te puedo informar, ¿sí? claro. La persona que trabaja en la CIA no es de izquierda. Bien. Seguro que no es de izquierda mamdánica. Pero escucha, Mamdani dijo que no va, que si viene Netanyahu lo va a arrestar. Mamdani, mañana Literalmente dijo eso. dijo, Netanyahu no dijo podría, directamente, no podría lo pisar Nueva voy, York. lo voy a arrestar. Sí, sí, dijo que va a cortar toda relación con todo lo que tenga que ver con Israel. Todo, absolutamente todo. Las inversiones del Estado, etcétera. Ese es curiosísimo, ¿sí? En algún momento la gente tiene miedo, ¿sí? Yo hablé con mucha gente de la comunidad judía. Tienen miedo. Miedo no sé a qué va a hacer Mamdani, no lo va a morder, ¿sí? Simplemente le va a hacer, los va a empobrecer. Pero no creo que se dedique a perseguir judíos, ¿sí? Pero sí no les va a permitir hacer la manifestación. Se va a poner duro el tema. Y va a decidir mucha importancia van a tener los tribunales en todo esto. Los tribunales son los que le cortan las alas a este tipo de personas, pero yo la veo mal. Yo la veo difícil. Veo 3 años, creo que es cada 3 años el intendente de Nueva York. Veo 3 años durísimos para Nueva York
y no sé si no terminar perdiendo el nombre. Lo que pasa es que la gente dice, sí, pero en Londres está ahí, Han. Pero Han es nada, es un poquito más, es musulmán, pero es un tipo a la izquierda, pero del consenso, ¿sí? Este no Claro, es un tipo de claro. consenso. No hay consenso en Estados Unidos para cortar relaciones con Israel, ¿sí? Sí, claro. Decir que el Estado no tiene, Israel no tiene derecho a existir. No, Estamos claro, hablando. claro, claro. ¿Y Sí. qué pasa con la autoridad del alcalde? Porque muchas veces se habla que en los Estados Unidos van y vienen los presidentes, pero finalmente las cámaras son las que marcan como las cuestiones. Entre las cámaras y la justicia le dan cierta estabilidad, por eso pueden entrar personajes por ahí disímiles que se corren un poco a la izquierda, un poco a la derecha, pero digamos, la dirección está marcada por el gran aparato del Estado. ¿Qué pasa a este nivel? Digamos, ¿hay una red de contención por parte de las estructuras a nivel ciudad, a nivel Estado, o está un poco más librado a la cabeza de quien toma el poder circunstancialmente? Mira, el Consejo Deliberante de Nueva York, que yo sepa, no tiene mayoría ahí. Sí, hay Ujú. mayoría demócrata, pero no mayoría de él. Pero, otra vez, Sí, es un personaje muy importante el alcalde de Nueva York. Muy, 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 muy importante. No es un alcalde más, ¿sí? No es el alcalde de, no sé, Montevideo. ¿Sí? Es un alcalde de una ciudad muy no, importante. claro, 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 por supuesto. Sí, Y otra cosa, había un mito que los religiosos, como ellos van a votar y tienen un porcentaje de votación del 100% los judíos religiosos ortodoxos, mira. y hay bastantes, se supuso de que esto iba a evitar de que Mamdani, pero por supuesto que no, los números no daban y mucha gente fue a votar. Esto sí, fue la elección más concurrida de la historia, que yo sepa, a alcalde de Nueva York. En un país donde la gente vota al alcalde 12%, Sí, claro, 21, claro, no es, 22. no es obligatorio el voto, por supuesto. ¿Y hay riesgo de que aparezca, digamos, en la otra costa, digamos, donde también son esencialmente demócratas, en California, que aparezca un mandame en California y que hagan un juego de pinzas? Mira, el juego de pinzas. No creo, no. Los Ángeles no lo veo. San Francisco tuvo, ahora tiene un intendente, yo te diría un poquito más de derecha de lo que se esperaba, porque se pudrieron con el crimen y los homeless, la situación de los homeless en San Francisco es terrible. Sí. Y volvió la gente de la alta tecnología y más plata, más o menos, un poco después hay ciudades chiquitas, poco importantes, Los Ángeles no va a ocurrir. Pero sí, gente de izquierda, sí, todos ellos van a ser. La intendenta de Boston es muy de izquierda, la gobernadora de Massachusetts, donde Boston está, también es muy de izquierda. eh, pero no tienen tanto poder, ellos no, todo lo que pueden hacer es cobrar la gente impuestos, y por supuesto crear mucha inseguridad. Si vos sacás a la policía, primero la policía, te imaginás, lo odia a Mamdani, ¿sí? Debe haber tres policías que lo quieren, el resto lo debe odiar y mucho. Sí. Primero porque la policía en general vota a Trump, vota a la derecha, pero además, Ujú. en el caso de Mamdani, como él es muy antipolicía, así que se van a poner las cosas bravitas por ese lado, y la policía incluso puede levantar las manos para dejar justamente, para hacerlo pasar que el crimen sea un desastre en Nueva York. Vos imaginate la gente saliendo de las Naciones Unidas que los asalten en la calle, ¿sí? Y esto va a ocurrir. Si Mamdani hace lo que va a hacer, yo creo que va a ocurrir. No, Está estaba bravo. pensando en. No, y a ver, el centro del capitalismo está allá. El World Trade Center está ahí, Wall Street está ahí. Es como rara esta cosa contradictoria de esta idea, ¿no? Del mundo capitalista con una autoridad que casi casi tiene una idea de combatirla, ¿no? Podríamos ya decir que podría ser su eslogan de campaña combatiendo al capital. Sí, 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 sí. Él dice, hay que sacar la plata a los ricos. No se va a poder, los alquileres quedan para siempre congelados. Y en números irrisorios. Yo tengo varios amigos que tienen departamentos que cada tanto se permite que se suba un porcentaje, ahora el nada. No, el plan de él es un plan venezolano. Es Chávez, ¿eh? Bueno, en cierta manera fue lo que dijo Trump. Van a transformar a la isla de Nueva York en Cuba o en la Venezuela de Maduro. Sí, 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 si tienen suerte va a ser solo Cuba. Pensá también el tema de las organizaciones extremistas que hay en Nueva York, incluyendo la del Black Lives Matter, el Sí, BLM.
y muchas otras, y muchas organizaciones antisemitas, que las subsidiarias antisemitas de izquierda, ¿sí? Las de antisemitas de derecha no creo que reciban ayuda. Pero vamos a ver, tengo una memoria que creo que la asumía algo así como el 15 de enero, el 10 de enero, en medio del invierno neoyorquino, que es bastante bravo. Vamos a ver qué pasa. Sí, ahora quedan unos meses en donde está todavía el anterior que se retiró y que tuvo juicio también por corrupción. Es una ciudad llena de historias de corrupción, llena, llena mal. Tammany Hall se llamaba el lugar donde estaba la municipalidad y era Ujú. el símbolo de la corrupción, ¿sí? Fiorello de la Guardia, el intendente de los años 30, empezó a limpiar la parte de corrupción, pero sí, muy corrupta. No es Chicago, Chicago es la ciudad más corrupta de Estados Unidos, Ujú. pero es una ciudad con mucha historia de corrupción y algo le va a salpicar a él, aunque él no tenga nada que ver, ¿sí? Estas cosas. Pero igual, si las elecciones que viene está Trump o gana Vance o algo así, es probable que la gente lo vuelva a votar. Yo no digo que no. Pero Nueva York va a perder su lugar. Y te digo, si la gente se va a Dallas, se va a Dallas. Si los bancos, grandes bancos, se llevan sus centrales afuera de la ciudad de Nueva York, es un desastre para Nueva York desde el punto de vista impositivo, ni que hablar, Claro. prestigio. Y atrás de ellos se van a ir todo el ecosistema de ellos, ¿no? Y escuchame una cosa, ¿y qué tan difícil es eso? ¿O es un clic? ¿Este edificio que era mi sede central ya deja de ser mi sede central, una subsidiaria, y la sede central con un clic la traslado a Dallas? ¿Es así de sencillo? Mira qué interesante. Mira, hay un ejemplo justamente en España. Cuando Cataluña se declara independiente durante 15 minutos, el gobierno central de Madrid obliga a los bancos a irse, a llevarse todas las casas centrales fuera de Cataluña. Y de hecho se quedaron sin ninguna. Se fueron o a Valencia o la gran mayoría se fue a Madrid. Sí, Eh, y se fue toda la gente que manejaba el banco. Sí, por supuesto que quedan las sucursales, por pero la supuesto. parte central de banco se tiene que... Ahora, todo esto, yo te vuelvo a recordar que viene la inteligencia artificial y va a reemplazar a toda esta gente. Ujú. A todos. A los Claro. banqueros, a los empleados públicos, todo. Y este es el Joker en el mazo. Ahí no sabemos qué va a pasar con los Mamdani del mundo. No sé si van a importar, tampoco Ujú. demasiado. Claro. Pero además pasa eso. Y hay una sensación en Estados Unidos cada vez más de incertidumbre porque una vez más el gobierno no se ocupó de explicar a la gente que se viene la inteligencia artificial. Y el otro día, ayer salió de que este octubre se quedaron sin trabajo el triple de la gente que el octubre del año pasado. Wow. Y esto es la inteligencia artificial. O sea, hay sensación de incertidumbre y este hombre trae más incertidumbre a la cancha. Ujú. Así que yo te digo, creo que lo que vamos a ver es un gran exilio de Nueva York. Y si se van los bancos, porque se van a ir los bancos porque la gente se va a querer ir. La gente no se va a querer quedar ahí. Y si el crimen se pone grave, grave, No, y ya de por sí, por ahí no es ahora esto, pero yo tengo la idea, hubo un momento, yo estaba en contacto con mucha gente allá que me decían que gran parte de la población de Nueva York, o por lo menos de Manhattan, está circunstancialmente, está como de paso, no está mucho tiempo. Creo que en promedio no aguanta más de 5 años. O sea, la gente no es que tiene demasiado cariño por la ciudad. No son como nosotros que nos quedamos eternamente por ahí en el mismo barrio. ¿O estoy confundido? no. A ver, hay mucho neoyorquino, muchísimo. Sí, Eh, pero es cierto, aparte son gente que viene, si se van, no sé, pero es muy cara la ciudad, claro. carísimo. Los alquileres, por eso él viene, vamos a abaratar todos los alquileres. Sí, claro. Te doy un ejemplo, Sí, las compañías que tienen, que son de temas inmobiliarios, ¿sí? En Nueva York, especialmente la parte comercial, sí, está manejado por un vehículo que se llama REIT, no importa que para impuestos es especial, y sí. estos RIT están en la bolsa. Y Mira, cayeron claro. en este año en 60%. Qué bárbaro. Si tenés un edificio comercial en New York, viste, tenés un problema. Y él quiere que los conviertan en edificios residenciales. Eso es Y un sí. costo terrible y nada, la gente se va a ir. Pregunta, ¿los bancos te van a prestar plata para obtener una propiedad que después te van a obligar a alquilarla o que te la van a sacar? No, Hay países donde estás obligado a alquilar cosas. Obligado. claro, claro, Él claro. quiere cobrar un impuesto, sobre todo departamento que no está alquilado. Qué ¿Entendés? locura. No, el Bueno, tipo un nuevo mundo se abre.
Nosotros ya pasamos por ese tipo de cosas, ya sabemos, pero bueno, ellos todavía no lo Es pasaron. distinto. Argentina es distinta de la historia de Nueva York. Mira, Pero sí, porque Argentina nunca fue Manhattan, ¿sí? no, por Nunca supuesto. tuvo Wall Street. Claro, Esto es, viste, de una punta a la otra. Y ese, me preguntás, Mamdani es un arma de destrucción masiva. es una fuerte descripción, ¿eh? Es una Pero es la linda frase verdad. para terminar esta charla. Muki, siempre me gusta, antes de despedirnos, que me hagas un pantallazo de la actualidad. Esta conversación la estamos teniendo al cierre de la primera semana de noviembre. ¿Qué cosa importante está pasando en este momento? Están ocurriendo primero que Ucrania está por perder una ciudad muy importante, se llama Prevost en la guerra con Rusia. No importante porque vivían 60.000 personas, es una ciudad chica, pero desde ahí se puede llegar a las grandes orbes ucranianas. Ujú. Y esto es un cambio en la guerra, también se entiende el por qué la posición tan dura de Putin, ¿no? Sí. Prefiere estar ahí. Esto es lo primero que pasa ahí. Después tenemos las peleas, las discusiones entre Estados Unidos y China. En distintas áreas, chips, barcos, Taiwán, todo el tiempo hay un intercambio de sopapos verbales entre los dos. Tenemos el caso del acuerdo que teóricamente se tiene que firmar entre Mercosur y la Unión Europea, ahora en Colombia, en la reunión de la CELAC, que Estados Unidos ya no va, que ya medio se desarmó. Y eso es un problema, si se firma y si no se firma, los dos tienen un problema, porque además necesitas que 43 parlamentos en Europa, no solamente los nacionales, sino algunos regionales, tienen que aprobarlo, este acuerdo, y las chances que eso pase son muy chicas. Así que se van a sentar, van a firmar, se van a abrazar, van a decir ganamos y después nunca más. Esto no va a llegar, no se va a llevar a cabo. Tenemos, y bueno, hay cosas como, por ejemplo, un problema con Hungría y el resto de la Unión Europea. Cada vez se pone peor las cosas. Ahora se pelearon con Polonia y le dieron asilo político a dos exministros polacos que están acusados de corrupción grave, ¿eh? Y Hungría, que está en la Unión Europea, le da asilo político. Eso es algo que nunca escuché. Tenés después la historia del asilo político que le dieron a la que fue jefa de gabinete de Castillo, el que hizo el golpe de Estado en Perú, Sí. le dieron asilo en la embajada mexicana, y ayer y hace 2 días Perú cortó relaciones diplomáticas con México. Están pasando cosas, este, pero supongo que la de Mamdani ganó para esta semana. Este era el tema Bueno, para hablar. Muki, que tengas una gran semana. Siempre es un placer conversar con vos. Nos encontramos en el próximo capítulo. Un Dale. gran abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Esto fue El Observador Internacional, esta conversación que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional Muki Tenenbaum. Los esperamos en el próximo episodio.